Bien, como decía en el video anterior, en este video vamos a ver en qué consiste, qué son los potenciales evocados, o potenciales relacionados con eventos, en inglés Event Related Potentials o ERP. Bien, del eje al ERP hay una serie de pasos, pero la idea es muy simple. Con mi aparato de electroencefalografía, lo que voy a hacer es registrar en cada electrodo una señal eléctrica a lo largo del tiempo, que es el campo eléctrico generado por miles o decenas de miles de neuronas por debajo del electrodo que estoy leyendo. La amplitud de esta señal va a ser muy pequeña. Ahora, en un experimento clásico, típico, en un protocolo estándar, yo voy a tener ciertos momentos en los cuales aparezcan estímulos que son los que me interesa presentar al sujeto, y más importante es que me interesa analizar la actividad eléctrica del cerebro a partir de la presentación de ese estímulo. En este ejemplo es un sonido, es auditivo, pero podría ser visual, táctil o de otra índole. En general son auditivos o visuales. Entonces, ¿cuál es la idea de los potenciales evocados? Si la aparición de mi estímulo genera con cierta demora una señal eléctrica específica, ¿sí? Si yo tengo muchos ensayos en los cuales presente ese mismo estímulo, voy a tener muchos ensayos en los cuales se genere esa señal eléctrica debido exclusivamente a la presentación de este estímulo de interés. Si yo, por ejemplo, tengo 100 ensayos en los cuales presenté este tipo de estímulo, debería tener 100 ensayos en los cuales se generó esa señal eléctrica con cierta demora a partir de la presentación de este estímulo. Toda señal eléctrica que no esté relacionada con la aparición de mi estímulo, ensayo tras ensayo, no va a guardar ninguna relación con la actividad eléctrica del ensayo anterior. Es decir, la actividad eléctrica de fondo que no está relacionado con mi estímulo, es decir, con mi evento específico, se produce, entre comillas, azarosamente. Y por lo tanto, al promediar todos los ensayos que tenga con la presentación de ese estímulo, por ejemplo, 100 ensayos en este caso, la actividad eléctrica de fondo que no esté relacionada con mi estímulo, con mi evento específico, va a tender a anularse, ¿sí? Porque se produce al azar y no relacionada con mi estímulo. Y a su vez, por el contrario, toda señal eléctrica que se genere exclusivamente por la presencia y presentación del estímulo de interés, va, al promediarse los ensayos, a resaltar, a aumentar su amplitud respecto del ruido de fondo. De esta manera, al sumar y promediar los ensayos, paso de una señal de este tipo en un ensayo a una señal de este tipo al promediar todos los ensayos que tenga. Obviamente, la primera conclusión es que cuantos más ensayos tenga o cuantos más sujetos participantes tenga, mejor va a ser mi relación entre señal y ruido de fondo. Acá tenemos un ejemplo en los cuales tenemos, estos son segmentos del trazado electroencefalográfico para un mismo canal, ¿sí? Y los promedio, y lo que puedo ver al promediar es que la señal de fondo tiende a anularse y la señal relacionada con mi evento, es decir, con mi estímulo, se destaca respecto del ruido de fondo, cosa que antes no sucedía o era muy difícil de ver. Podemos verlo acá, podemos verlo acá, 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 pero realmente la amplitud de esta señal respecto a la amplitud del resto de
del registro no es significativamente mayor, mientras que acá sí. Los potenciales evocados se caracterizan por tres características, tres valores. La latencia, es decir, cuánto tiempo transcurre desde la presentación del estímulo que lo desencadena hasta que la señal eléctrica alcanza su mayor amplitud. La polaridad, es decir, esa señal eléctrica, es positiva o negativa, como veíamos anteriormente en el ejemplo de las tres neuronas que podían ser estimuladas desde el tálamo o desde el cuerpo calloso. Y la polaridad de la señal que iba a registrar con mi electrodo del cuero cabelludo iba a ser distinta. La polaridad entonces puede ser positiva o negativa. Y el otro rasgo es la topografía, es decir, cómo se distribuye ese potencial eléctrico en todo el cuero cabelludo. En este caso, vemos un ejemplo de la presentación del estímulo al momento cero y la latencia de pico, o lo que llamamos simplemente latencia, es donde alcanza su máxima amplitud la señal. En este caso, la señal es negativa, la polaridad es negativa. Y obviamente con el gráfico correspondiente a un solo canal, que es lo que estamos viendo acá, un solo electrodo, no podemos llegar a ver la topografía. Para ver la topografía necesitamos analizar la señal en todo el conjunto de electrodos que utilizamos en el registro. La amplitud y polaridad del potencial evocado depende del número de potenciales por sináptico, esto lo podemos saber de lo que vimos antes. Es un potencial excitatorio o inhibitorio, la relación espacial entre los generadores y el electrodo, el ejemplo también de las tres neuronas que veíamos inicialmente. Y, muy importante, la referencia elegida. Típicamente se toman los músculos mastoides, que son los del cuello por detrás de la oreja, o los lóbulos de las orejas, que en lo personal lo prefiero porque es bastante más limpio que los mastoides, que son músculos y por lo tanto genera una señal eléctrica. Pero el punto es que la referencia elegida me va a cambiar las características del potencial y por lo tanto tengo que mantenerlo constante a lo largo, obviamente, de un estudio en particular y también preferiblemente a lo largo de toda una serie de estudios que involucran el mismo proyecto de investigación para poder comparar los resultados. Las ventajas que tiene este método: es una medida neurofisiológica y por lo tanto tiene una alta resolución temporal. ¿Sí? Como veíamos, ¿se acuerdan con resonancia magnética funcional? La resonancia magnética funcional tenía alrededor de 1 a 3 segundos de resolución temporal. Es decir, yo necesitaba tomar una imagen de 1, 2 o 3 segundos para poder tener una intensidad lo suficientemente alta de señal como para que quede registrado en el resonador. Estos son 1000 a 3000 milisegundos, mientras que en el eje yo puedo obtener señales con una resolución de alrededor de 1 milisegundo. Son también métodos de bajo costo, relativamente, ¿no? Por supuesto, comparándolo con otros como la resonancia magnética funcional, el PET o la magnetoencefalografía, que es un método excelente, pero mucho, mucho más caro. Es no invasiva, porque yo solo estoy detectando la señal eléctrica generada por el propio cerebro. Yo no le hago nada al sujeto. Lo único que hago es como tomarle la presión o como medirle la oxigenación de la sangre con el aparatito en el dedo. Solo censo. El eje es un sensor, nada más, y es totalmente inocuo y no invasivo. Es por lo tanto seguro, repetitivo. Es decir, puedo repetirlo cuantas veces se me dé la gana siempre que el sujeto no esté cansado. Pero fisiológicamente no conlleva ningún peligro. La desventaja es que tiene una mala resolución espacial, ¿sí? Y relacionado con esto es que no responde preguntas neuroanatómicas, porque lo que vemos es la señal eléctrica en la superficie del cuero cabelludo, pero no cuál es la actividad eléctrica en sí misma en la corteza cerebral. Existen algoritmos matemáticos que se denominan de solución inversa, que a partir de la topografía de la señal eléctrica detectada en el casquete
que se apoya en el cuero cabelludo, puedo llegar a calcular cuál es la actividad cortical que generó ese campo eléctrico en el cuero cabelludo. El problema es que estos algoritmos necesariamente tienen que asumir una serie de supuestos que no necesariamente sean ciertos. Pueden ser lógicos y esperables, pero no son necesariamente ciertos. Importante, el preprocesamiento, para que tengan una idea de que llegar a obtener imágenes de EG o de potenciales evocados no es tan fácil, lleva tiempo. Hay que detectar los artefactos eléctricos. Esto no es detectar si hay una heladera, un microondas o una aspiradora en el laboratorio, sino artefactos eléctricos. Se denomina en este caso a todo evento que haya generado una señal eléctrica que no tenga nada que ver con la actividad cortical relacionada con el proceso cognitivo que me interesa estudiar. Por ejemplo, todo tipo de movimiento muscular. Clásicamente, como tenemos el casquete sobre el cuero cabelludo, los parpadeos, los movimientos oculares, los movimientos de la cabeza, generan toda contracción muscular, genera una señal eléctrica de mucha mayor amplitud de la que puedo registrar por efectos de la actividad cortical y por lo tanto me arruinan la señal. El sujeto tiene que tratar de no parpadear, no mover los ojos, no mover la cabeza y si puede no respirar durante 40 minutos. Y a su vez las fuentes eléctricas que me meten ruido desde afuera, ¿sí? Tener otras fuentes, ahora sí, aparatos eléctricos dentro del laboratorio donde registro mi eje genera ruido. Entonces, a su vez tengo que detectar estos artefactos y eliminarlos. Tengo que filtrar la señal, en general a partir de, por ejemplo, 30 Hz. Tengo que elegir bien mis electrodos de referencia. Tengo que decidir si voy a setear lo que voy a analizar a partir del estímulo o la respuesta del sujeto. Y tengo que segmentar los ensayos en ventanas temporales de interés. Luego de todo eso, y de varios días de trabajo del becario o del pasante, obtener imágenes tan lindas como estas. Este es un ED170 localizado en la negatividad, ¿sí? Que era la denominación de los potenciales, tiene que ver con sus características. N es por negatividad y 170 es porque alcanza su amplitud máxima, como se puede ver acá, hacia los 170 milisegundos luego de la aparición del evento desencadenante. En este caso es una imagen. En una escala de milivolts, perdón, de microvolts, que va en este caso nada, de menos 7 a más 7, pero puedes cambiar eso de acuerdo al potencial. Bien, esto respecto a la metodología de eje y de potenciales evocados. Gracias.